So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Hay un ser en la Biblia que usó exactamente 3 estrategias contra Jesús en el desierto, solo 3, y las 3 ya le habían funcionado antes con otra persona. La primera la usó contra Eva y destruyó a toda la humanidad. La segunda la usó contra el pueblo de Israel y los hizo caer en el desierto. La tercera la usó contra cada rey de la historia bíblica y todos cayeron. Pero cuando usó las mismas 3 estrategias contra Jesús, algo pasó que no había pasado nunca en miles de años. Las 3 fallaron al mismo tiempo, contra la misma persona. Y lo más perturbador no es que fallaron, es cómo fallaron. Porque Jesús no usó poderes sobrenaturales para derrotarlo. No bajó fuego del cielo, no llamó ángeles. Usó un libro, un solo libro, el mismo libro que este ser conocía de memoria y que había aprendido a torcer durante siglos. Pero antes de llegar al desierto, necesitas ver algo. Necesitas ver el perfil completo de este adversario, rastreado a través de 4 apariciones diferentes, en 4 siglos diferentes, con 4 nombres diferentes. Porque cuando juntas las piezas, lo que emerge no es la caricatura con cuernos y cola que te vendieron en películas. Lo que emerge es el retrato del ser más inteligente, más paciente y más peligroso que jamás haya existido. Y su primera aparición es algo que la mayoría no espera. Génesis capítulo 3, versículo 1. La primera aparición de este ser en las Escrituras. Y fíjate bien en cómo se presenta. No llega con fuego. No llega con amenazas, no llega gritando, llega haciendo una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Una pregunta, así de simple, así de devastador. Y aquí hay algo que necesitas ver en el hebreo original porque cambia toda la lectura. La palabra que el texto usa para este ser es Nachash. En hebreo, Nachash puede significar serpiente. Pero la raíz de esa palabra también significa el que susurra, el que encanta, el que practica adivinación. No es simplemente un animal. El texto hebreo lo presenta como un ser que opera a través de la palabra, a través de la sugestión, a través de la pregunta que planta la duda, y fíjate en la estructura de esa primera pregunta. No dijo, Dios les mintió. No dijo, Dios es malo. Dijo, ¿con que Dios os ha dicho? La estrategia no fue negar la palabra de Dios, fue sembrar la duda sobre la palabra de Dios. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Si alguien te dice, tu padre te mintió, puedes rechazarlo de inmediato. Pero si alguien te dice, realmente tu padre dijo eso, ¿estás seguro de que entendiste bien? La duda ya entró, ya se plantó. Y una vez que la duda se planta, crece sola. Eva respondió. Y aquí viene el segundo detalle que casi nadie nota. Cuando Eva respondió, añadió algo que Dios no había dicho. Génesis 3, versículo 3. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis, ni le tocaréis. Dios nunca dijo eso. Revisa Génesis 2, versículo 17. Dios dijo, no comerás. Nunca dijo, no tocarás. Eva exageró la prohibición. Y eso revela algo. La estrategia del adversario ya estaba funcionando.
Cuando alguien empieza a exagerar las restricciones de Dios, cuando empieza a sentir que Dios pide demasiado, que Dios prohíbe demasiado, la puerta ya se abrió. Y entonces vino la segunda frase del Nachash. Génesis 3, versículo 4. No moriréis. Contradicción directa. La primera mentira registrada en la historia, pero envuelta en algo que era parcialmente cierto, porque Eva no murió físicamente en ese instante. Si la serpiente hubiera dicho, vas a vivir 1000 años más y nada malo pasará, habría sido fácil de rechazar porque era absurdamente falso. Pero dijo algo que en la superficie parecía comprobable. Comieron y no cayeron muertos al instante. La verdad parcial es siempre más peligrosa que la mentira total. Y la tercera frase, Génesis 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Detente aquí un momento, porque esta frase revela algo profundo sobre la naturaleza del adversario. Él conoce a Dios. Sabe cosas sobre Dios. Sabe que comer del fruto traerá conocimiento. No está inventando. Está usando información real para construir una mentira. Es como alguien que toma 9 ladrillos de verdad y 1 de mentira para construir una pared. Si todos fueran falsos, nadie confiaría en la estructura. Pero con 9 reales, ese único ladrillo falso pasa desapercibido. La estrategia es clara. Pregunta que siembra duda, verdad parcial que genera confianza, mentira envuelta en conocimiento real. Y funcionó. Funcionó perfectamente. Si estás empezando a ver un patrón que nunca habías visto antes, dale like a este video, porque lo que viene es mucho más fuerte que esto. Graba ese patrón, porque lo vas a volver a ver. Pero hay algo más en Génesis 3 que necesitas ver antes de avanzar. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra hebrea para astuta es arum. Y esa palabra tiene una doble carga que es imposible de traducir al español con una sola palabra. Arum puede significar astuto, prudente, sagaz. Proverbios 12, versículo 16, usa la misma palabra para describir a una persona inteligente que sabe cuándo callar. No es una palabra necesariamente negativa. Lo que el texto hebreo está diciendo es que este ser no era simplemente engañoso, era inteligente, de una inteligencia superior a cualquier criatura del campo, y usaba esa inteligencia no para crear, no para construir, no para servir. La usaba para torcer. Y hay un juego de palabras en el hebreo que ninguna traducción puede capturar. En Génesis 2, versículo 25, justo antes de que aparezca la serpiente, el texto dice que Adán y Eva estaban desnudos, arumim. Y en 3, versículo 1, la serpiente era astuta, arum. Las dos palabras suenan casi idénticas en hebreo. Es un contraste deliberado del autor. Los humanos estaban arumim, desnudos, vulnerables, sin nada que esconder. La serpiente era arum, calculadora, cubierta, con todo que esconder. La inocencia frente a la astucia. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Y la astucia ganó la primera ronda, pero solo la primera. Ahora avanzamos en el tiempo, mucho tiempo. Llegamos al libro de Job. Y aquí el adversario aparece con un nombre diferente y en un contexto que debería sacudir todo lo que crees saber sobre cómo funciona el universo espiritual. Job, capítulo 1, versículo 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. La palabra hebrea es Ha-Satán, y necesitas saber que en este texto Ha-Satán no es un nombre propio, es un título. Lleva el artículo determinado Ha, que en hebraico funciona como nuestro El. Es el Satán, el adversario, el acusador. Como decir el fiscal. Es una función, no un nombre, y este ser está en la presencia de Dios, en el cielo, con acceso al trono. Eso es lo que el texto dice. No está encerrado en algún lugar oscuro. Está ahí, entre los hijos de Dios, con permiso para entrar y salir. Dios le pregunta de dónde viene, y la respuesta es inquietante, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1, versículo 7. La palabra hebrea para rodear es shut, que implica movimiento constante, patrullaje, vigilancia. Este ser no estaba de vacaciones, estaba observando, estudiando, recopilando información. Y entonces Dios hace algo que a la mayoría le resulta incomprensible. Dios mismo señala a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1, versículo 8. Dios puso a Job en la mesa. Dios inició la conversación sobre Job. Y el acusador respondió con la pregunta más corrosiva jamás formulada sobre la fe humana. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1, versículos 9 al 11, gratis, sin recibir nada a cambio. La acusación es que toda fe es transaccional, que nadie ama a Dios de verdad, que todos amamos los beneficios de Dios, no a Dios mismo. Quita la protección, quita la prosperidad, quita la salud. Y verás qué queda de esa fe. Esta es la segunda estrategia del adversario, la acusación. En Génesis usó la pregunta que siembra duda. Aquí usa la acusación que deslegitima. No ataca a Job directamente, ataca el concepto mismo de que la fe genuina exista. Si puede probar que Job solo sirve a Dios por interés, entonces puede probar que nadie sirve a Dios por amor verdadero. Y si nadie sirve a Dios por amor verdadero, entonces la relación entre Dios y la humanidad es una farsa. Los stakes no podrían ser más altos. Y hay algo más que necesitas ver aquí, algo que conecta a Job directamente con lo que pasó en el desierto con Jesús. El adversario en Job no puede actuar sin permiso. Dios le dice: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1, versículo 12. Hay límites, hay una cadena. El adversario opera dentro de un perímetro que Dios establece. Guarda esto, porque cuando lleguemos al desierto vas a entender por qué es tan importante. Y hay un segundo round en Job que la mayoría ignora. Job capítulo 2. El adversario vuelve a presentarse ante Dios, y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job 2, versículo 3. Fíjate en eso. Dios usa la palabra sin causa. En hebreo, chinam, gratis, sin razón. El sufrimiento de Job no tenía causa moral, no era castigo, y Dios mismo lo admite. Y el adversario responde con una frase que revela algo espeluznante sobre su comprensión de la naturaleza humana. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Job 2, versículo 4. Piel por piel. Es una expresión comercial del antiguo Oriente Medio. Viene del trueque de pieles de animales. Lo que el adversario está diciendo es: la fe de Job sobrevivió porque le quedaba algo. Todavía tiene su cuerpo, todavía tiene su salud. Quita eso y verás que la fe se desmorona. La primera ronda atacó las posesiones, la segunda ronda atacó el cuerpo. La escalada es calculada. Primero lo externo, después lo interno. Primero lo que tienes, después lo que eres. Y Dios amplía el perímetro. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida.
Job 2, versículo 6. Puedes tocarlo todo, menos matarlo. ¿Ves el patrón? El adversario siempre opera dentro de límites, siempre necesita permiso, siempre tiene un perímetro que no puede cruzar. Su poder es real, pero no es soberano, es delegado y delimitado. Job fue herido con llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, versículo 7. Su propia esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2, versículo 9. Y fíjate en lo que su esposa dijo: maldice a Dios. Exactamente lo que el adversario había predicho, pero no salió de la boca de Job, salió de la boca de su esposa. El adversario usó a la persona más cercana a Job para intentar lograr lo que el sufrimiento directo no había conseguido. Es la misma estrategia de Génesis. En el Edén usó a Eva para llegar a Adán. En Job usó a la esposa para intentar quebrar al esposo, personas cercanas como canal de tentación. Otra vez, Job respondió: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job 2, versículo 10. Y el texto añade: en todo esto no pecó Job con sus labios. El acusador perdió 2 veces, y después de Job capítulo 2, desaparece del libro, no vuelve a ser mencionado. Es como si, habiendo perdido su caso, saliera del tribunal en silencio. Pero no se fue lejos. Pero antes de llegar al desierto, hay una aparición intermedia que la mayoría no conoce y que conecta todo. Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto ocurrió unos 500 años antes de Cristo, después del exilio babilónico. El profeta Zacarías tiene una visión. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La mano derecha. En el sistema legal del antiguo Oriente Medio, el acusador se posicionaba a la derecha del acusado. Es terminología de tribunal. El adversario está cumpliendo su función, acusar. Pero fíjate en lo que dice Dios: Jehová te reprenda, oh Satanás. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV. Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dios no elimina al acusador. Lo reprende, lo silencia, pero no lo destruye. No en ese momento. Y la razón por la cual no lo destruye ahí es algo que solo se revela plenamente siglos después. Ahora, ya tienes 3 apariciones, y si las pones una al lado de la otra, algo emerge que da escalofríos. En Génesis, este ser no atacó con fuerza, atacó con una pregunta, una sola pregunta que sembró la duda suficiente para destruir la relación entre Dios y la humanidad. En Job, no atacó a Job directamente, atacó la idea de que la fe genuina pueda existir. Si puede deslegitimar la fe de un hombre, deslegitima la fe de todos. Y en Zacarías, lo vemos posicionado como un fiscal en un tribunal cósmico, acusando al pueblo de Dios justo cuando Dios quería restaurarlos. Mismo ser, misma arma, siempre la palabra, siempre el argumento, siempre la verdad parcial combinada con la mentira estratégica, nunca fuerza bruta, siempre la mente. Pero hay algo más que necesitas saber antes de llegar al desierto.
Y es algo que genera una de las controversias más intensas en toda la teología bíblica. En 1947, un pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva en Qumran, cerca del Mar Muerto. Lo que encontró cambió todo. Entre los rollos del Mar Muerto había textos que mencionaban a este ser con un nombre que no aparece así en tu Biblia moderna: Belial. Los judíos del primer siglo lo conocían perfectamente y lo conectaban con dos pasajes del Antiguo Testamento que todavía hoy dividen a los estudiosos. Isaías 14. El profeta habla contra el rey de Babilonia y dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol». Y Ezequiel 28, contra el rey de Tiro: «Tú, querubín grande protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». ¿Hablan estos textos directamente de Satanás? Hay eruditos serios en ambos lados. Algunos dicen que sí, otros dicen que son hipérboles poéticas sobre reyes humanos con arrogancia satánica. Pero fíjate en lo que no está en debate. Jesús dijo en Lucas 10, versículo 18, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». La caída es bíblica, y el patrón de ambos textos es idéntico a lo que hemos visto: un ser de poder extraordinario que se corrompe por orgullo. Subiré, seré semejante al Altísimo, la ambición de ser igual al Creador. Y ese ser orgulloso, con miles de años de práctica, ahora va a pararse frente a un hombre hambriento en un desierto y va a abrir su catálogo de estrategias más exitosas. Lo que no sabía es que estaba caminando directo hacia una trampa. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lee eso otra vez. Jesús fue llevado por el Espíritu. No fue al desierto por accidente, no se perdió. El Espíritu Santo lo llevó específicamente para este encuentro. Esto fue diseñado, planeado, orquestado por Dios mismo. Y la palabra que Mateo usa para diablo es diabolos en griego. No daimonion, que es la palabra para demonio, diabolos. La misma raíz que diabolo, diaballo, lanzar a través, dividir, calumniar, el que divide, el que lanza acusaciones, el mismo que acusó a Job, el mismo que acusó a Josué en Zacarías, ahora está frente al Hijo de Dios. Y Lucas añade un detalle que Mateo no menciona. Lucas capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús fue tentado por el diablo durante los 40 días. No solo al final, durante todo el periodo, 40 días de tentación continua. Lo que Mateo registra como 3 tentaciones son solo las 3 finales, las 3 de máxima intensidad, el ataque final después de 40 días de desgaste. Piensa en eso un momento. 40 días de bombardeo mental constante contra un hombre que no ha comido absolutamente nada. Y aquí viene lo que va a cambiar completamente tu lectura de este pasaje. La primera tentación, Mateo 4, versículo 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. La palabra griega es ei, que en este contexto puede traducirse como sí o como puesto que. Muchos eruditos argumentan que el diablo no estaba dudando de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Lo sabía. Lo que estaba haciendo era decir: puesto que eres el Hijo de Dios, ¿por qué sufres hambre? Usa tu poder, resuelve tu problema, tienes la capacidad, úsala. ¿Te suena familiar? Génesis 3. Seréis como Dios. La tentación del Edén fue usar un poder, el conocimiento, para resolver un problema, la curiosidad, por fuera del diseño de Dios. Exactamente lo mismo
tienes una necesidad, tienes una capacidad. Usa la capacidad para satisfacer la necesidad, sin esperar en Dios, sin depender de Dios. Resuelve tú solo lo que Dios no está resolviendo por ti. El adversario estaba usando exactamente la misma estrategia que le había funcionado en el Edén. Necesidad, plus capacidad, plus tentación de autonomía. Con Eva funcionó, con Jesús no, porque Jesús respondió con algo que desarma toda la estructura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4, citando Deuteronomio 8, versículo 3. Y hay algo fascinante en la elección de ese versículo. Deuteronomio 8 habla del pueblo de Israel en el desierto. Dios los dejó tener hambre para enseñarles que la dependencia de Dios es más fundamental que la comida. Israel falló esa lección. Se quejaron, murmuraron, pidieron comida a gritos. Jesús, en el mismo desierto con la misma hambre, pasó la prueba que Israel había fallado. Eso no es coincidencia, es diseño narrativo divino. Y el adversario lo sabía. Sabía que la primera estrategia había fallado. Y lo que hizo después demuestra un nivel de inteligencia que debería darte escalofríos. Segunda tentación. Mateo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Detente, lee eso otra vez. El diablo acaba de citar la Biblia. Salmo 91, versículos 11 y 12. Es una cita bíblica real, precisa, verificable. El adversario usó la misma arma que Jesús acababa de usar contra él. Jesús respondió con, Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Escrito está, y el diablo contraatacó con, también está escrito. Esto es absolutamente crucial. El adversario conoce las escrituras, las ha memorizado, las puede citar con precisión técnica, pero las usa para un propósito opuesto al que fueron escritas. El Salmo 91 es un salmo de confianza en la protección divina. El diablo lo convirtió en una invitación a probar esa protección. Hay una diferencia abismal entre confiar en que Dios te protege y probar si Dios te protege. La confianza no necesita prueba. La prueba destruye la confianza. Y aquí está la conexión histórica que demuestra que el adversario estaba usando su catálogo de éxitos. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. El pueblo de Israel en el desierto, sin agua, pone a Dios a prueba. ¿Está Jehová entre nosotros o no? Ese lugar fue llamado Masá, que en hebreo significa literalmente prueba o tentación. Israel probó a Dios, exigió evidencia, demandó que Dios demostrara que estaba ahí, y es exactamente lo que el diablo le pedía a Jesús que hiciera. Lánzate, obliga a Dios a actuar, exige la demostración. Haz que Dios demuestre que eres su hijo mandando ángeles. Con Israel funcionó. Israel cayó en Masá. Dudó. Exigió prueba. Jesús no.
Su respuesta fue: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, versículo 7, Deuteronomio 6, versículo 16. El versículo que se escribió exactamente por lo que pasó en Masá. Jesús no solo resistió la tentación, citó el versículo que fue escrito como consecuencia directa del fracaso que el diablo estaba intentando replicar. El adversario intentó repetir Masá. Jesús citó la lección que Masá debió haber enseñado. Es una derrota en un nivel que trasciende lo humano, pero el adversario no se detuvo. Y la tercera tentación revela algo sobre su naturaleza que la mayoría pasa completamente por alto. Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hay varias cosas aquí que necesitas analizar con cuidado. Primero, le mostró todos los reinos del mundo. La palabra griega para mundo aquí es cosmos, no ge, que es tierra física. Cosmos, el sistema, el orden, la estructura del poder humano. Le mostró el sistema, las coronas, los ejércitos, los imperios, la capacidad de gobernar sobre toda la humanidad sin tener que pasar por la cruz. Segundo, todo esto te daré. Esta es una oferta de transferencia de poder. Y lo más perturbador es que Jesús no le dijo: eso no es tuyo para darlo. En Lucas 4, versículo 6, la versión de Lucas añade que el diablo dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y Jesús no contradice esa afirmación. No dice: mientes, eso no te pertenece. En Juan 12, versículo 31, Jesús llama al adversario el príncipe de este mundo. En Juan 14, versículo 30, viene el príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4, versículo 4, Pablo lo llama el Dios de este siglo. Este ser tiene una autoridad delegada, no absoluta, pero real, sobre los sistemas de poder del mundo. ¿Cómo obtuvo esa autoridad? Génesis 3. Cuando Adán y Eva le obedecieron al adversario en lugar de a Dios, algo se transfirió. La autoridad que Dios le había dado a la humanidad sobre la creación fue, en cierta medida, cedida. No por Dios, por los humanos, a través de la obediencia al adversario, y ahora el adversario le ofrece a Jesús devolver todo eso, sin cruz, sin sufrimiento, sin Getsemaní, sin los clavos, sin las horas de asfixia. Solo inclínate, solo adórame, y te devuelvo lo que me dieron. Esta es la tercera estrategia del catálogo, y es la más antigua de todas. ¿Sabes a quién más le funcionó esta oferta? A cada imperio de la historia bíblica, a cada rey que eligió el poder sobre la obediencia a Dios, a Saúl, que prefirió conservar su trono a obedecer la instrucción divina, a Salomón, que se inclinó ante los dioses de sus esposas extranjeras a cambio de alianzas políticas, a cada ser humano que ha mirado el poder, la fama, el control y ha pensado: si tan solo pudiera tener eso, todo estaría bien. La primera tentación atacó el cuerpo, hambre. La segunda atacó la fe, exigir prueba de Dios. La tercera atacó la misión, ofrecerle el destino sin el precio, cuerpo, fe, misión. En ese orden, de menor a mayor, de lo inmediato a lo eterno, el adversario escaló y piensa en lo que la tercera tentación implica teológicamente. Jesús vino a recuperar lo que Adán perdió: la autoridad, el dominio, la relación entre Dios y la humanidad. El plan divino incluía la cruz, la resurrección, la ascensión y finalmente Apocalipsis 11, versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El adversario le estaba ofreciendo el mismo resultado final: los reinos del mundo, pero por un camino diferente, sin la cruz, sin el sufrimiento, sin la muerte,
solo con un acto de adoración, un solo gesto de rodilla, y todo se resuelve. Es la tentación del atajo, y es la más peligrosa de las tres porque no ofrece algo malo, ofrece algo bueno por el camino equivocado, el destino correcto por la ruta incorrecta. Los reinos del mundo sí serían de Cristo, pero no así, no a ese precio, no por esa puerta. Y hay algo más aquí que la mayoría no ve. Al pedir adoración, el adversario reveló lo que realmente quiere. No quiere destruir, no quiere caos, quiere adoración, quiere ocupar el lugar de Dios. Todo lo demás, la duda, las acusaciones, las... When you're taking on the tough jobs, gear up with Venom steel gloves and defend your hands from grime, grease, and muck. They're 70% thicker than common disposable gloves with heavy-duty 2-layer nitrile protection, including a black outer layer and a white inner layer that provides chemical and rip resistance. Great for all your painting, plumbing, automotive, and DIY projects. Mentiras son herramientas para llegar a un solo objetivo: recibir lo que solo Dios merece recibir. Isaías 14, versículo 14. Seré semejante al Altísimo. Ahí está otra vez el orgullo original, la ambición de fondo, no ser el más poderoso de las criaturas, ser igual al Creador. Y en el desierto, por primera y única vez en las Escrituras, lo pidió abiertamente. Le dijo al Hijo de Dios: adórame. Esa fue su jugada más arriesgada y su error más grande, porque al revelar lo que realmente quería, reveló lo que realmente era. Y Jesús respondió con una frase que es un terremoto de 3 palabras en griego: Aipage, Satana. Vete, Satanás. Mateo 4, versículo 10. Es la primera vez en Mateo que Jesús usa el nombre propio Satanás. No diabolos, no tentador. Lo llama por su título hebreo, adversario, y le ordena que se vaya, y citó Deuteronomio 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Fíjate en algo impresionante: las 3 respuestas de Jesús vienen del mismo libro. Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 6, capítulo 6, y las 3 citas vienen de la sección donde Moisés instruye a Israel sobre cómo vivir en la tierra prometida. Israel falló las 3 lecciones en el desierto. Jesús aprobó las 3 en el desierto. El segundo Adán corrigió lo que el primero entregó. El verdadero Israel pasó las pruebas que el Israel histórico no pudo. El adversario no fue derrotado con milagros, no fue derrotado con ángeles, fue derrotado con las mismas escrituras que Israel había recibido siglos antes y no había sabido usar. Si acabas de conectar esos 2 textos por primera vez, el fracaso de Israel en el desierto con la victoria de Jesús en el desierto, suscríbete a este canal, porque esto es lo que hacemos aquí. Descubrir lo que siempre estuvo en la Biblia, pero nadie te lo mostró junto. Y aquí viene algo que muy pocos mencionan, pero que es absolutamente fundamental. Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. La expresión griega es akrikairou, hasta un momento oportuno. No se fue para siempre, no se rindió. Se fue a esperar, a buscar el siguiente momento de vulnerabilidad. Y si rastreas los evangelios con cuidado, puedes ver las huellas del adversario en momentos específicos donde la tentación regresó por otros canales. Mateo 16, versículos 21 al 23. Jesús anuncia que debe ir a Jerusalén, sufrir y morir. Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le responde: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Lee eso otra vez. Jesús llamó Satanás a Pedro, no porque Pedro fuera el diablo, sino porque la voz que salía de Pedro en ese momento era la misma voz del desierto. Evita el sufrimiento, no vayas a la cruz, hay otro camino.
La tercera tentación del desierto regresó a través de la boca de su discípulo más cercano. El adversario no necesitaba presentarse en persona. Podía usar a las personas que Jesús más amaba. Exactamente igual que en Job. Usó a la esposa de Job. Ahora usó a Pedro. Marcos 8, versículo 33, añade un detalle. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Estaba mirando a todos, porque el mensaje no era solo para Pedro. Era para cualquiera que intentara ofrecerle un camino sin cruz. Y luego está el momento en Juan 6 que conecta directamente con la segunda tentación. La multitud quería hacerlo rey por la fuerza después de la multiplicación de los panes. Juan 6, versículo 15. Jesús, sabiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, un reino sin cruz. Exactamente lo que el adversario ofreció en el monte de la tentación. La multitud estaba repitiendo la tercera tentación sin saberlo, y Jesús huyó al monte. ¿Y cuál fue ese momento oportuno que Lucas menciona? Getsemaní. Lucas 22, versículos 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. El adversario que se apartó por un tiempo en Lucas 4, regresó en Lucas 22. Y esta vez no vino con preguntas. No vino con citas bíblicas, vino a través de una persona, a través de un discípulo, a través de alguien que había caminado con Jesús durante 3 años. Y hay algo más profundo aún. En Getsemaní, Jesús enfrentó exactamente el reverso de la tercera tentación del desierto. En el desierto, el adversario le ofreció el poder sin la cruz. En Getsemaní, Jesús tuvo que elegir la cruz sin el poder inmediato. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22, versículo 42. La copa que el adversario le había ofrecido evitar en el desierto ahora estaba frente a él. Y esta vez no había un diabolos visible al que decirle, vete. Solo había una copa, un huerto, y la soledad más absoluta que un ser humano haya experimentado. En el desierto, la tentación fue actuar como Dios sin depender de Dios. En Getsemaní, la lucha fue obedecer a Dios cuando todo en su humanidad gritaba que no. Lucas 22, versículos 43 y 44, registra algo que solo Lucas, el médico, menciona. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sudor como sangre. La medicina lo conoce como hematidrosis, una condición extremadamente rara, donde los capilares subcutáneos se rompen por estrés extremo, y la sangre se filtra a través de las glándulas sudoríparas. Es real, está documentada, y solo ocurre bajo niveles de angustia que están al borde de lo que el cuerpo humano puede soportar. En el desierto, el adversario vino cuando el cuerpo de Jesús estaba al límite por el hambre. En Getsemaní, el cuerpo de Jesús estaba al límite por la angustia. Ambas veces, vulnerabilidad física extrema, pero en el desierto había un tentador visible. En Getsemaní solo había oscuridad y una copa, y eligió la copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase es la derrota definitiva del adversario, no la del desierto. Esta, porque en el desierto Jesús resistió una oferta. En Getsemaní abrazó el costo. Resistir es fuerza. Abrazar el sufrimiento voluntariamente es otra cosa. Es algo que el adversario nunca ha podido comprender, porque toda su naturaleza se basa en la autopreservación, en el poder, en la exaltación. La idea de que alguien elija el dolor por amor le resulta incomprensible, y lo que es incomprensible para el adversario es exactamente lo que lo derrota.
Ahora hay un texto que necesitas ver porque conecta todo lo que hemos recorrido en una sola imagen. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lee esa lista de nombres: dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, el mismo ser. 4 nombres en un solo versículo. Y cada nombre corresponde a una función que hemos visto. Serpiente antigua, Génesis 3. El que siembra duda con preguntas, Satanás. Job 1. Zacarías 3. El acusador con acceso al trono, Diablo. Mateo 4. El que tienta con verdades parciales y citas bíblicas, dragón. Apocalipsis 12. El que hace guerra abierta cuando la manipulación falla. 4 nombres, 4 estrategias, un solo ser. Y fíjate en algo. La progresión de Génesis a Apocalipsis no es de más sutil a más sutil, es de más sutil a más violento. En Génesis susurra, en Job acusa, en Mateo tienta, en Apocalipsis pelea abiertamente. Es como si con cada derrota perdiera un nivel de sofisticación, como si cada fracaso lo obligara a escalar la violencia porque las tácticas sutiles dejaron de funcionar. Y Apocalipsis 12, versículo 10, añade algo que cierra el círculo con Job. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, no una vez, no en ocasiones especiales, día y noche, constantemente. El mismo ser que acusó a Job ante Dios estaba acusando a cada ser humano ante Dios, constantemente, durante todo el período entre Job y la cruz lo desarmó. Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La misma cruz que el adversario intentó que Jesús evitara en la tercera tentación del desierto fue exactamente el instrumento que lo derrotó. El adversario creó su propia destrucción. Ofreció un atajo para que Jesús no llegara a la cruz, y la cruz fue exactamente lo que terminó con su autoridad de acusador. Hay una ironía cósmica en esto que es imposible de ignorar. El ser más inteligente de la creación, con miles de años de experiencia manipulando seres humanos, con acceso al trono de Dios, con conocimiento de las Escrituras, con un catálogo perfecto de estrategias probadas. No pudo anticipar que su propia manipulación llevaría al resultado que menos quería. En el desierto ofreció, evita la cruz. Jesús dijo, no. Y al decir no, caminó directamente hacia la cruz que destruiría la autoridad del adversario. Primera de Corintios 2, versículo 8, lo dice con una claridad brutal, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el adversario hubiera entendido lo que la cruz haría, jamás habría empujado a Judas a entregar a Jesús. Jamás habría agitado a los sacerdotes. Jamás habría presionado a Pilato. La cruz fue el arma más poderosa contra el adversario y él mismo colaboró para que sucediera. Usó a Judas. Usó a los sacerdotes, usó a los romanos, pensó que estaba ganando y cada movimiento que hizo fue un paso más hacia su propia derrota. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por un desierto, alguien que siente que el enemigo está ganando, comparte este video con esa persona, porque lo que acabamos de descubrir juntos no es solo historia, es un arma. Este perfil que acabamos de construir
el que siembra duda, el que acusa, el que mezcla verdad con mentira, el que ofrece atajos para evitar el sufrimiento, el que conoce las Escrituras pero las tuerce. No es solo la historia de un ser antiguo, es un manual de reconocimiento. Porque las mismas estrategias que este ser usó en el Edén, en el cielo de Job, en el desierto de Judea, las sigue usando. La pregunta que siembra duda: ¿realmente Dios dijo eso? ¿Seguro que esa regla aplica para ti? ¿No estarás exagerando? La acusación que deslegitima: ¿acaso tu fe es real? Si fuera real, no tendrías esos pensamientos, no tendrías esas dudas. Un verdadero cristiano no lucharía con esto. La verdad parcial que conduce a una mentira. Dios quiere que seas feliz, así que haz lo que te haga feliz. La oferta del atajo. No necesitas pasar por eso. Hay un camino más fácil. Evita el dolor. Toma el poder ahora. Cada una de esas voces tiene miles de años de práctica detrás, y cada una fue derrotada con la misma arma. La palabra de Dios usada en su contexto correcto, con obediencia, sin manipulación. Jesús no inventó respuestas nuevas, no usó poderes especiales, no bajó fuego del cielo. Citó Deuteronomio, un libro que cualquier judío del primer siglo conocía. La diferencia no estuvo en el conocimiento, estuvo en la obediencia. El adversario también conocía las Escrituras, las citó con precisión técnica, pero las usó para sus propósitos. Jesús las citó y las obedeció. Esa es la diferencia entre conocer la Biblia y vivir la Biblia. Y esa diferencia es exactamente lo que el adversario no puede replicar. Puede memorizar cada versículo, puede citarlos todos, pero no puede obedecerlos, no puede someterse a ellos, porque someterse requiere algo que este ser abandonó hace mucho tiempo: humildad. Y eso es lo que hace que la escena del desierto sea tan demoledora. No fue una batalla entre poderes sobrenaturales, fue una batalla entre la obediencia de uno y la rebeldía del otro, entre alguien que usó la palabra para someterse a Dios y alguien que usó la palabra para reemplazar a Dios. El ser más poderoso que jamás se rebeló contra Dios fue derrotado por un hombre hambriento que citaba Deuteronomio en un desierto. Y ese hombre hambriento era Dios mismo caminando en carne humana. Filipenses 2, versículos 6 al 8. El que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si esto te hizo conectar cosas que nunca habías conectado antes, déjame un comentario con la parte que más te impactó, porque quiero saber cuál de estas estrategias es la que tú has experimentado. Porque aquí está lo que el adversario no quiere que entiendas. Su catálogo tiene fecha de vencimiento, su autoridad fue revocada en la cruz, su acusación fue silenciada por la sangre, y su estrategia más efectiva, la duda, se desmorona cada vez que alguien abre la Biblia y elige obedecer lo que lee en lugar de solo debatir lo que lee. Hebreos 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El adversario tenía el imperio de la muerte, tiempo pasado. Lo tenía, ya no. Primera de Juan 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer, no contener, no limitar, deshacer. La palabra griega es luo, soltar, desatar, destruir completamente. Todo lo que el adversario construyó durante milenios, la duda, la acusación, la mentira, la muerte, fue desatado, deshecho, suelto. Y eso empezó en un desierto, con un hombre que tenía hambre, que no había comido en 40 días, que estaba solo, que parecía vulnerable, que parecía el blanco perfecto, pero que era en realidad la trampa perfecta para el cazador que creía ser invencible.
Acabamos de rastrear al adversario desde el Edén hasta la cruz. Vimos sus estrategias. Vimos cómo las tres fallaron contra un hombre que citaba Deuteronomio con hambre y con obediencia. Pero hay algo que dejé a propósito sin resolver en este video. Algo sobre este ser que cambia todo lo que crees saber sobre cómo opera hoy. El video que aparece en pantalla ahora entra exactamente en eso. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Clic.